del sistema eléctrico en la República Dominicana. Te pregunto porque en Puerto Rico hay muchos apagones, en Cuba la luz se va en Cuba, no llega, ¿verdad? Hay una situación muy difícil, parece. Recientemente se produjo un apagón enorme en España, se habla de un ciberataque, otros dicen que hay muchas versiones sobre el apagón en España, que es un país con altos niveles de desarrollo, pero en la República Dominicana esto es un problema sistémico. ¿Cómo vamos? ¿Cómo va el sistema? ¿Todavía seguimos dando energía eléctrica 24 horas, 100% o no? ¿O esas cosas han bajado? ¿Cuál es la realidad hoy día? Mira, y después Juan, entramos en detalles, en particularidades. nosotros el país sigue, como siempre, el sector eléctrico, y más en nuestro país, es un sector que tiene muchos retos. Y cada vez que superamos uno, aparecen 4 más. Eso es lo normal. Con relación al suministro, sí. El suministro eléctrico sigue siendo prácticamente continuo. Estamos hablando de cerca de un 98, 99% de la satisfacción de la demanda. Pero evidentemente, como tenemos estas necesidades de mejoría de nuestras redes eléctricas, lamentablemente es algo que reconocemos y que estamos trabajando constantemente en minimizar. Hay personas a las que se les va la luz. Ahora, son personas, cada día tratamos de que sean menos, tratamos cada día de que el sistema sea más confiable para la ciudadanía, pero es un proceso. O sea, es como llegar del 85 al 98 que encontramos, del 85% llegar al 98% de satisfacción real, era fácil. Ahora, ese 2% restante es bastante complejo, porque ya ese 2% implica en solucionar el detalle. Y una alta inversión. Y evidentemente altas inversiones. Y uno a veces lo relativiza, pero lo reconocemos. 2% de no satisfacción de la demanda significa que en algún momento del día hay cerca de 60.000 hogares dominicanos sin energía. Perdóname, porque también hay un tema en todo eso que estás explicando, y es el crecimiento de la demanda como consecuencia del desarrollo del país. Mientras más zonas francas llegan, mientras más inversiones nos llegan desde el extranjero, gente que reclama, mientras más turismo tenemos, más hoteles, etcétera, etcétera, hay una demanda como consecuencia del desarrollo económico y social del país, que también hay que tomarlo en cuenta. No, de hecho, Juan, es que ese ha sido ese es el gran reto que tenemos. Nosotros somos un país que viene arrastrando problemas históricos, los hemos ido solucionando, pero tenemos situaciones que son muy felices para la sociedad. Porque dejémonos de cosas, que una persona consuma más electricidad no puede verse como algo malo. Es exactamente lo contrario. Porque las personas, mientras más electricidad consumen, eso es un síntoma de que viven mejor. Porque vamos a ponerlo de la siguiente manera. En 1942, por decir un año, ¿cuáles eran las pérdidas de energía en República Dominicana? Tendentes a cero. Ahora, ¿qué cantidad de dominicanos tenían servicio eléctrico? ¿Cómo vivían los dominicanos en esos años? La medida de la electricidad es sinónimo de bienestar en la vida de las personas. Y eso es lo que este gobierno ha ido logrando. O sea, nosotros hemos incrementado la demanda eléctrica, por poner el número, en más de un 40% en los últimos 4 años. Ahora, ese 40% ha sido el motor de que tenemos más empleo, más gente empleada, porque si mientras más confiable es el servicio eléctrico, más empresas pueden trabajar, más eficientes son trabajando y por ende contratan más personas. Pero también eso ha sido uno de los elementos que nos ha ayudado
a bajar como hemos bajado los niveles de delincuencia en el país. Porque en derecho siempre se ha hablado de que la oscuridad es el caldo de cultivo de la delincuencia. Entonces ya los sectores iluminados son menos prestos para actos delictivos. Y eso es seguridad para las personas, pero también eso es vida. Porque las personas entonces las personas poco a poco han ido retomando las calles de manera nocturna. Y eso también es movimiento en la economía. Digamos que han ganado la noche otra vez. Poco a poco la hemos ido ganando nuevamente, ya la gente sale. Vamos a ponerlo así, Juan. Discutan y discutan, digamos, pues tengamos la percepción que tengamos. Pero las personas van a centros de entretención hasta las horas que corresponden y se van a sus casas tranquilos. Pero en gran medida es porque hay luz. Entonces, la situación del sistema eléctrico nacional es de retos, sí, retos que estamos enfrentando. Ahora, si tú me dices, ¿estamos mejor que antes? Mucho mejor. Estamos ya tenemos, por decirlo en cierta medida, prácticamente los mismos problemas que los países a los que queríamos parecernos. Porque aquellos países nosotros queríamos ser como ellos, y mirábamos lo bueno que tenían, no sus problemas. Ahora estamos conociendo los problemas de ellos también. Ahora nosotros tenemos otro problema, y es que la República Dominicana no produce aún una gota de petróleo. No. Y ese petróleo que utilizamos para el sistema energético tenemos que comprarlo. Y para comprarlo necesitamos dólares, muchos dólares, porque también el subsidio eléctrico es casi un suicidio para la economía de la República Dominicana. Y a eso usted le agrega de que hay un porcentaje importante de dominicanos que no pagan energía eléctrica, que cree que le llega del aire eso. Y estuve viendo justamente ayer cómo en la República Popular China, que tienen un problema serio de energía, porque necesitan mucha energía, porque es un país que crece de manera constante, pues han creado un sistema de paneles solares a nivel nacional, y ahora vi que tienen un bombillo solar que le da energía eléctrica a miles de personas, un bombillo, como una esfera que irradia. Yo estuve leyendo que la luz del sol es la energía del futuro, porque una hora de sol da para iluminar el planeta, pero no tenemos todavía esa tecnología. La forma de captarla. Exactamente, ¿no? Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros para no solamente depender de la inversión que hace el gobierno, que le está haciendo, en subsidiar el sistema eléctrico, en construir nuevas plantas energéticas que se están construyendo? Porque tal vez valga la pena decirlo, que si hay un gobierno preocupado por mejorar el sistema energético del país y porque seamos autosuficientes, ha sido este. No hay duda de eso. Negar eso sería una necedad, la inversión que hacen ustedes en ese sentido. ¿Qué estamos haciendo? Mira, Juan, en esta administración se ha triplicado la capacidad de generación de fuentes renovables de electricidad en el país. Se ha triplicado. Triplicado. Cuando Luis Abinader llegó al gobierno, apenas 453 megavatios pico, de potencia pico, estaban instalados en el país. Hoy ha instalado más de 1.350. Hay más de 1.100 en proyecto que se están instalando en este momento. Es decir, se ha triplicado y probablemente se vaya a duplicar nuevamente. Se sextuplique. O se quintuplique. Sextuplique la capacidad instalada. Ahora bien,
nosotros ahora entramos ya en la siguiente etapa. Ya fíjate que los inversionistas vienen a la República Dominicana a invertir sin que el gobierno los llame, simplemente por la confianza que tienen en este país. Al punto que en los últimos 3 años, algo que nunca había ocurrido en la historia dominicana, el sector eléctrico es el segundo receptor de inversión extranjera directa. O sea, vienen los capitales a invertir y a colocarse acá, en el sector eléctrico. Entonces, ese paso renovable, hacia la renovable, es un paso hacia la independencia energética de la República Dominicana. Nosotros nuestra meta es que para 2030, el 30% de la electricidad que consuma República Dominicana venga de fuentes renovables. Ahora, esto también abre otras necesidades, porque la generación renovable no va a sustituir ni va a suplir todas nuestras necesidades. Por ende, tenemos que crear todo un ecosistema. Entonces, el gobierno ha dicho, el presidente Abinader ha dicho, yo creo en un futuro verde, pero tengo que ser sensato y los dominicanos no pueden vivir de buenos deseos, tienen que vivir de realidades. Entonces, por eso el gobierno lleva de manera concomitante esta expansión tan amplia en materia de generación renovable, pero también una amplia expansión en materia de generación térmica. O sea, en el país se están instalando más de 2.000 megavatios de generación térmica. Pero yo veo un fenómeno que no observaba antes, que es la instalación de paneles solares. Justamente hablaba de China. En China hay montañas enteras, completas, de paneles solares y una manera de instalarlo sumamente moderna. En la República Dominicana yo no veía eso. Ahora cada rato me dice alguien que puso paneles solares en su casa. Y va a seguir. ¿Qué facilidades? ¿Cómo está dando el gobierno precisamente para que la gente pueda instalar paneles solares? Y muchas empresas y muchas fábricas ya tienen paneles solares, que son una buena fuente de energía, Sí. barata. Lo que pasa, Juan, es que de hecho con los paneles solares ha ocurrido algo. Es una tecnología que se desplomó en precios. Se ha vuelto muy barato. Y ahora, hoy día, el problema que tenemos, hay que destacar el nuevo reto que se nos abre con esta expansión de la generación distribuida, la generación sobre fuentes renovables, que el gobierno está promoviendo, es cómo hacemos compatible esta expansión de generación distribuida con algo que siempre yo digo, todo lo más importante es lo que todos hacemos invisible. En el sector eléctrico todos hablamos de las plantas, todos hablamos de las facturas, todos hablamos de las tecnologías, pero nadie habla de los postes, los cables, los transformadores. Nadie habla de las redes. La línea de distribución. Las líneas de distribución y transmisión, que es lo esencial.